Acompáñame para poder orar y entonces iniciar con nuestro estudio esta noche. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahora, Señor, iniciamos pidiendo, Señor, la bendición de tu Santo Espíritu. Por favor, Padre Santo, que ahora al abrir tu palabra en este séptimo día del año nuevo, que corresponde al Génesis capítulo 7, Señor, tu Espíritu Santo nos hable y nos haga comprender cuál es tu voluntad, cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a iniciar con el estudio de esta noche del año bíblico. Génesis capítulo 7 para hoy, 7 de enero. Cubrimos ahora el diluvio. Mis hermanos, capítulo 7, los primeros versículos dice de la siguiente manera. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de los aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra para conservar. Dice, viva la especie sobre la faz de la tierra. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. ¿Quién? Jehová. Hermanos, aquí este capítulo vamos a ir subrayando palabras claves, las cuales te voy a pedir que lo hagas a continuación. Dice el versículo 1, Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Mis hermanos, la orden de Dios fue entrar. Durante 120 años, Dios había prolongado su longanimidad más allá de toda la medida. Mis hermanos, la vida y la obra de Noé Dios había trabajado su misericordia a través de él. Pero ahora, en estos últimos días, hermanos, la vida de Noé, su fidelidad, ahora dice Hebreos 11:7 que condenaba al mundo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, dice que aún no se veían, nos dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, por los seres humanos habían jugado con la gracia de Dios, la habían tomado con descuido e indiferencia, habían proseguido rápidamente hacia su condenación. Pero los seres humanos, mis hermanos, Dios había sido paciente con ellos. Dios, mis hermanos, no fue arbitrario al decirle a Noé, entra tú y tu casa. No fue arbitrario al salvar una familia y destruir a las demás, de ninguna manera. Solo Noé, mis hermanos, fue admitido. ¿Por qué? Porque él amó a Dios, se mantuvo firme y fiel a las ordenanzas de Dios en medio de una sociedad. Que estaba corrompida. Ayer yo les comenté, mis hermanos, habían más de 460 millones de personas que existían. Era una cantidad enorme, porque ellos vivían largamente. Y mis hermanos, todo se había echado a perder. Ayer comentábamos de que los pensamientos de ellos, la palabra en hebreo, el pensamiento continuo hacia el mal, la palabra en hebreo, mis hermanos, el pensamiento, nos indica que ellos inventaban pecados, inventaban nuevas relaciones humanas, especialmente en el matrimonio y en el sexo, mis hermanos. Lo pervirtieron todo. Los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Y mis hermanos, esas relaciones, ese invento
ilícito del matrimonio y de nuevas maneras de tener relaciones, hermanos, sexuales, los pecados, la violencia. Eso los llevó a un mundo lleno de violencia. Mis hermanos, los hijos que nacían ahora se encontraban también contaminados. El Espíritu de Dios ya no podía, mis hermanos, ya no podía contender, o sea, ya no podía rogar más por ellos. Dice el versículo 1 y subraya esto: entra tú y toda tu casa. Mis hermanos, aquí Dios le está dando la confianza a Noé de que él y su familia estarían a salvo, de que él, mis hermanos, por su fe, por su ejemplo, su familia sería salva. Mis hermanos, desde la orden de construir el arca, Dios le estaba dando la seguridad de que él iba a preservar su vida, pero que también iba a preservar el linaje familiar de Noé, que éste no se iba a extinguir. Dice el versículo 1: a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, él era justo en esa generación. La generación, mis hermanos, era perversa hasta los tuétanos. Hermanos, se habían contaminado de tal manera que ya rechazaban completamente al Espíritu de Dios. La palabra justo, dice Dios, a ti te he visto justo en esta generación, no implica, mis hermanos, una vez más, no implica una inocencia intachable, sino implica rectitud, honradez y virtud. Justo, mis hermanos, porque él vivía una vida ejemplar. En esa generación, mis hermanos, la última generación, la generación, mis hermanos, que estaba llegando a su fin para ser destruida por ellos mismos. Mis hermanos, Noé se resistió con la ayuda de Dios y él sí le hizo obediencia al Espíritu Santo. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel, limpio, puro, mis hermanos, de las atracciones malignas, de las tentaciones sutiles y de la burla que él estaba experimentando por querer ser fiel. Su padre Matusalén se habían burlado de él también, de Enoc, los antepasados, cuando él les predicó al mundo antidiluviano acerca de la segunda venida de Jesús, como dice el libro de Judas. Él profetizó que venía Cristo. Enoc lo hizo de esa manera. Mis hermanos, aquí se mantuvo él fiel y Dios lo notó. Te he visto justo, justo, mis hermanos, porque en medio de la última generación, donde el diluvio, mis hermanos, del agua iba a venir. Mis hermanos, este es un mensaje para cada uno de nosotros también. Nosotros nos encontramos como en los tiempos de Noé y necesitamos, hermanos, ahora no va a venir un diluvio, va a venir un diluvio de agua, no, va a venir un diluvio de fuego. Mis queridos hermanos, también Dios nos dice a los que vivimos como en el tiempo de Noé, antes de la segunda venida de Jesús, que Él te quiere ver justo delante de Dios en esta última generación. Estamos viviendo, mis hermanos, los pecados antidiluvianos una vez más, los mismos, y más adelante los veremos. Versículo 2. Dice: de todo animal limpio tomarás, y ya le dice 7 parejas de los limpios, y de los animales no limpios una pareja, el macho y su hembra. Dios le da una instrucción de llevar consigo al arca más animales limpios. Subrayen esa palabra, el versículo 2, animales limpios, 7 parejas. Dios le dice: lleva más animales limpios. Mis hermanos, y Noé sabía cómo distinguir estas dos clases. Hermanos, los animales fueron rescatados para la sobrevivencia de las especies. Y también Noé ahora lo utilizaría a los animales, no solamente para que la especie sobreviviera, sino también para que pudiese él alimentarse y también utilizar los animales limpios para comer y también para los sacrificios. Vamos a ir al versículo 5 ahora y subrayen esta palabra. Génesis capítulo 7, hoy 7 de enero, viendo el diluvio.
Mis hermanos, versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le había mandado Jehová. Oh, mis hermanos, Noé cumplió todas las órdenes de Dios. Y ahora, mis hermanos, durante las últimas horas, antes de que llegara el diluvio, él se estaba manteniendo fiel en las últimas horas. ¿Cuánto ha de haber sufrido, mis hermanos, Noé al ver las multitudes de seres humanos con quienes él había vivido durante varios siglos, siendo indiferentes y descuidados hacia su condenación? Mis hermanos, sabiendo que todos ellos iban a morir, Noé se dispuso a seguir fiel a la orden, al mandato, mis hermanos, de Dios. Y él los siguió amonestando, invitándolos a entrar en el arca consigo, pero todo fue inútil. Mis hermanos, la fidelidad a Dios antes que venga Jesús se debe de mantener firme hasta el último momento. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el último momento. No claudiques en tu caminar con Dios. Vamos ahora al versículo 10 y subrayen. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hermanos, Noé y los animales tuvieron, hermanos, que esperar 7 días en el arca hasta que llegara la lluvia. Hermanos, ellos nunca habían visto la lluvia hasta ese momento. Y esta fue una verdadera prueba de fe. Mis hermanos, esperar una semana, después de haber predicado ya los 120 años, todavía, mis hermanos, tuvieron ellos que esperar. Noé esperó hasta el último día, no esperó, perdón, hasta el último día para entrar en el arca. No, Noé y su familia no perdieron tiempo en obedecer la orden de entrar en el barco de refugio. Entró. Y entonces, esos 7 días de espera, al séptimo día de esa espera, mis hermanos, algo tremendo sucedió que quiero que ahora lo veamos. Vayamos al versículo 16 y subrayen. El final del versículo 16 dice, y Jehová le cerró ¿la qué? La puerta. Hermanos, Noé no tuvo que cerrar la puerta a la salvación de nadie. Dios fue quien lo hizo. Noé no tuvo que cerrar la puerta de la salvación a nadie. Este es un mensaje muy importante, hermanos. En el mismo patrón, mis hermanos, en la misma manera de conducirse Noé, no es nuestro trabajo los que vivimos ahora en los últimos tiempos antes que venga Cristo, la última generación, mis hermanos. No es nuestro trabajo descalificar a las personas de la salvación de Dios. Dejemos nosotros como Noé siempre abierta la puerta de la gracia de Dios. Nosotros no podemos descalificar a nadie. Es prerrogativa de Dios, mis hermanos, cuándo se cierra la puerta de la gracia y hasta cuándo, mis hermanos, permanece abierta. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último minuto. Quería que se salvara. Mis hermanos, si hubieran habido más personas del número de ellos, más la opción, mis hermanos, última del arca y de los animales era un plan B de Dios. El plan A de Dios siempre ha sido salvarnos. El plan de Dios siempre ha sido, mis hermanos, tener misericordia sobre la humanidad. Oh, mis queridos, pero la misericordia de Dios tiene su fin también. Cuando la puerta está abierta, está abierta. Y ahora está abierta, mis hermanos. Dice Jesús que viviríamos como en los tiempos de Noé. Y los antidiluvianos y los pecados los mismos se están practicando hoy en día.
Pero ellos también, mis hermanos, los que no van a la iglesia, los que están alejados de Dios, también la puerta de la misericordia está abierta para ellos. Y tú y yo no debemos de cerrarla de ninguna manera. Pero cuando se cierra la puerta, esta se cierra. Jesús es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. El arca era, mis hermanos, de salvación y de misericordia. Pero no entró y Dios cerró la puerta. Jehová, versículo 16, y Jehová le cerró la puerta. Es prerrogativa de Dios cerrar esta puerta. Versículo 11, mis hermanos. Al año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Y quiero que subrayen tres palabras aquí importantes. Número 1. Aquel día, versículo 11, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Subrayen la palabra todas las fuentes del grande abismo. Número 2. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Subrayen la palabra cataratas de los cielos. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Subrayen la palabra lluvia. Hermanos, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el proceso de la destrucción del diluvio? Dice el versículo 11 que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Mis hermanos, las aguas subieron de debajo de la tierra. Hubieron explosiones, hermanos, explosiones de las fuentes de las aguas. Yo personalmente, hermanos, he visitado lugares donde hay ríos subterráneos. Por ejemplo, allá en el sur de México, los cenotes son ríos subterráneos. Hay venas donde corren aguas, tremendos túneles, hermanos, y profundos. Mis queridos, nosotros podemos imaginarnos cómo esas fuentes, mis hermanos, las aguas comenzaron a explotar por todas las partes del mundo. Imagínense a estos antidiluvianos, a estas personas que vivían antes del diluvio. ¿Cómo vieron las explosiones, hermanos, de debajo de la tierra? Subrayen, eso es lo que quiere decir que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Hubo una gran catástrofe geológica, explosiones, mis hermanos. Subrayen la otra palabra y se abrieron las cataratas de los cielos. Hermanos, las grandes cataratas, ustedes saben que hay agua que está también sobre nuestra atmósfera. Pues hermanos, el firmamento se disolvió. Y la idea aquí en hebreo, la imagen que pinta aquí es que se cayeron cataratas, así como las cataratas de Niágara, que son tremendas. Mis hermanos, una gran fuerza. Esas fuentes, mis hermanos, del cielo se abrieron grandemente, como grandes chorros de agua. Cayeron, imagínense la explosión de aquí y los chorros de agua, mis hermanos, viniendo del cielo. Qué tremenda escena. Las aguas bajaron, mis hermanos, también. Y entonces esto formó, mis hermanos, una tremenda escena de caos sobre el mundo antidiluviano. Y número 3, el versículo 12, y hubo lluvia. Después, mis hermanos, de esas explosiones, tanto de debajo de la tierra como los grandes chorros de agua que caían, mis hermanos, las fuentes de agua que caían del cielo. Ahora vino una lluvia, mis hermanos, y todo eso se mezcló. Por eso dice que hubo lluvia, mis hermanos, porque esa fue la tercera cosa que vino. Y nos dice que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pongan y subrayen este número que es muy importante. El número 40 se asocia, mis hermanos, siempre en la Biblia con un número especial. Mis hermanos, así como las 10 generaciones desde Set hasta Noé, que fueron las que vivieron, hermanos, antes de que llegara el diluvio, 10 generaciones. El número 10, los 10 mandamientos, conforman algo, mis hermanos, un número. Dios usa los números de una manera especial como símbolo para darnos un mensaje.
Así, mis hermanos, los 40 días se asocia con una prueba y una purificación. Se asocia, mis hermanos, con un proceso de Dios de hacer algo nuevo y significativo. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, sucede, mis hermanos, que da un periodo de 40 días y 40 noches. Esto lo vemos claramente en la Biblia. Nosotros vemos que en el tiempo de Moisés, él duró en el monte Sinaí 40 días, recibiendo las tablas de la ley de Dios. Los espías duraron 40 días espiando la nueva tierra para que el pueblo de Israel entrara. Mis hermanos, nosotros vemos a Elías 40 días. Nosotros vemos que él viajó, ¿verdad? Al Sinaí también Elías, 40 días estuvo. Nosotros vemos la tentación de Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio, 40 días. Nosotros vemos, mis hermanos, que Jesús le habló después de su resurrección 40 días a sus discípulos. Mis hermanos, estos 40 días es un número importante. Dios aquí está a punto de recrear algo nuevo, de iniciar nuevamente. Y por eso Dios conduce este diluvio por 40 días. Nos dice, mis hermanos, versículo 19, y quiero que aquí es algo muy importante, porque hay mucho debate en relación a esto. Nos dice, y las aguas crecieron. Dice, y subieron las aguas sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Mis hermanos, qué enseñanzas, ¿no es cierto?, las que estamos recibiendo aquí. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Mis hermanos, y subrayen, fueron, dice, los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Subrayen eso. Todos los montes fueron cubiertos. Mis hermanos, el diluvio fue universal. No fue un evento local. No fue lo que algunos científicos dicen que fue un evento nomás allá en Mesopotamia. No, fue un diluvio universal. Fue una catástrofe, hermanos, mundial. El mismo texto bíblico nos dice de que todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los cielos. Mis hermanos, el diluvio tuvo una extensión mundial y una intensidad, mis hermanos, catastrófica mundial. Dice los siguientes verbos que describen la magnitud del diluvio. Se usan las palabras crecieron, versículo 17. Subieron y crecieron en gran manera, versículo 18. Subieron mucho. Quedaron 15 codos, dice el agua, por encima de todas las montañas. O sea, 7 metros, casi 8 metros más alto que cualquier más alto pico de este mundo. Hermanos, una vez más, no fue local. Y saben, la arqueología también nos ha mostrado, mis hermanos, que el diluvio fue algo universal, que fue una catástrofe, mis hermanos. Yo les quiero contar de que cuando estudiaba teología allá en Montemorelos, nosotros tuvimos una clase que se llama Ciencia y Religión. Y fuimos, hermanos, fuimos a un cerro con el pastor que nos daba la clase en aquel entonces. ¿Y qué creen? Comenzamos a pegar y a cortar piedras en una montaña alta. Hermanos, y cuando cortábamos esas piedras, para nuestra sorpresa, pero no para el pastor, encontrábamos conchas, o sea, encontrábamos figuras marinas impregnadas en las piedras allá en los cerros cerca de la Universidad de Montemorelos, allá en Galeana, Nuevo León. ¿Quién puso esas piedras? ¿Cómo llegaron estas conchas o estos organismos? ¿Cómo llegaron acá? Nos preguntaba el pastor. Y en Monterrey, allá en Nuevo León, son picos altos. La respuesta es el diluvio. Hermanos, aún las razas, los pueblos, mis hermanos, antiguos, dan testimonio. Ellos tienen historias y leyendas de un diluvio universal. Y se han encontrado que hay muchas culturas, muchos pueblos del pasado que dejaron registrados un diluvio universal.
Oh, mis hermanos, este capítulo Génesis 7 para hoy, 7 de enero en el año bíblico que estamos llevando a cabo. Mis hermanos, estas son grandes enseñanzas que Dios nos está dejando. Ahora, quiero darles una narración. Quiero darles un cuadro vívido de lo que sucedió cuando vino el diluvio. Este cuadro, mis hermanos, que les voy a describir ahora, es lo que vivieron los antidiluvianos, o sea, la generación del diluvio. Esta narración en el libro Patriarcas y Profetas, un libro maravilloso. Y ese capítulo, el diluvio, yo los animo a que ustedes lo puedan leer. Miren lo que dice a continuación. La gente, los antidiluvianos, primero presenciaron la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y las alamedas, donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos. Mis hermanos, primero, los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos. Fíjense ustedes, el diluvio comenzó, esas explosiones, mis hermanos, comenzaron a destruir a todo aquello que ellos estaban adorando. Los adoradores temblaron ahora. Estos hombres, estas mujeres, mis hermanos, que vivían largos años, ahora comenzaron a temblar ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había llegado su corrupción al su fin y que la idolatría lo que había provocado en realidad era su total destrucción. Y ahora, a medida que la violencia de la tempestad, hermanos, aumentaba, las explosiones, las cataratas, todo el caos, mis hermanos, los árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados por todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Estaban llenos de terror. Por encima del rugido, mis hermanos, de la tempestad, se podía escuchar los lamentos de un mundo que había despreciado la autoridad de Dios. Ahora tenían miedo. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Claro que sí. Él y sus demonios, mis hermanos, habían deleitado en dominar a la poderosa raza y deseaban, mis hermanos, que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y que se siguieran rebelando contra el Rey del cielo. Ahora los demonios, mis hermanos, lanzaban también maldiciones contra Dios, juntamente con los seres humanos, culpando a Dios de la injusticia y la crueldad. Mis hermanos, como Satanás, muchos blasfemaban en contra de Dios, y si hubiesen podido, lo habrían arrojado del trono de su poder. Otros, mis hermanos, locos del terror, extendían las manos hacia el arca, implorando: déjanos entrar, déjanos entrar. Pero sus súplicas, mis hermanos, fueron vanas. Dios fue el que cerró la puerta, no Noé. Su conciencia se despertó por fin, pues pensaban hacia el mal todo el tiempo, mis hermanos, y se habían corrompido, el Espíritu de Dios lo habían rechazado. Y ahora se convencieron de que en realidad había un Dios en el cielo que lo gobierna todo. Qué tremendas escenas. Ahora lo invocaron con fervor, oraron, clamaron a Dios. Pues los antidiluvianos, hermanos, venían de las descendencias de Adán, de Set, de Enoc, de Lamec, de todo de Matusalén. Mis queridos hermanos, ahora adoraban a Dios, pero los oídos del Creador ya no escuchaban sus súplicas. Mis hermanos, porque el arrepentimiento que ahora ellos estaban expresando no era el arrepentimiento genuino, era el miedo de las consecuencias, hermanos, que ellos ahora estaban viviendo por su pecado. Algunos corrieron, dice esta narración, en desesperación y trataron de romper el arca para entrar en ella. Pero su firme estructura soportó todos esos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados por ellos. Imagínense, hermanos, las explosiones del agua que estaban saliendo, la tierra, las piedras que volaban por todos lados.
y el agua que caía del cielo en cántaros, en chorros, cataratas, así dice la palabra de Dios. Mis hermanos, fueron arrancados de ella, de sostenerse del arca, porque la misma arca, mis hermanos, el mismo arca temblaba cuando era golpeado. Y cuando el agua azotaba al arca de un lado hacia el otro. Mis hermanos, pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. ¿Por qué? Porque ángeles poderosos habían sido enviados para protegerla. Hermanos, los animales, dice esta narración de lo que sucedió allí en el diluvio, que corrían hacia los hombres viéndolos, como si esperasen ayuda de ellos. Y algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de grandes y poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida. Algunos creen, mis hermanos, que estos eran animales prehistóricos que comían hierba. Mis hermanos, animales grandes que ahora ya no existen porque fueron eliminados. Y sabían, mis hermanos, los diluvianos, de que estos grandes animales subirían a los picos más altos para escapar las crecientes de las aguas. Hermanos, otros se ataron a los altos árboles en las cumbres de las colinas o en las montañas. Pero los árboles, dice esta narración, mis hermanos, del diluvio, que fueron desarraigados y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las olas. Las explosiones, mis hermanos, el agua que caía como las cataratas. Mis hermanos, todo lugar seguro era abandonado. Y a medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban para sentar el pie en un mismo sitio, hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Oh, mis hermanos, ¿qué los destruyó? El pecado. Los pecados, mis hermanos, que acarrearon la venganza sobre el mundo antidiluviano. ¿Qué podemos nosotros aprender de este capítulo hoy, 7 de enero, Génesis capítulo 7 en el año bíblico? Mis hermanos, tenemos que aprender que los mismos pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antidiluviano existen hoy. Mis hermanos, el temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres. Y su ley se trata con indiferencia y desdén. La mundanalidad, mis hermanos, de aquella generación es igualada por la del presente. Cristo dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las relaciones ilícitas, hermanos, que ellos inventaron, el matrimonio que inventaron ellos, la poligamia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, toda clase de inventos, homosexualismo, también la pederastía, todo eso, hermanos, sacrificios humanos, la violencia, todo eso, mis hermanos, es lo que estamos nosotros también viendo el día de hoy. Dese cuenta de eso. Mis queridos hermanos, Dios no los condenó porque ellos comían y bebían. Él les dio lo suficiente, mis hermanos, para satisfacer sus necesidades. Su pecado consistió de que toda cosa buena de Dios lo malutilizaron. Rebajaron, mis hermanos, sus pasiones desenfrenadamente a la glotonería, al sexo, mis hermanos, perverso, a los matrimonios y a las relaciones ilícitas, antinaturales. Y nos dice el comentario, mis hermanos, que el matrimonio que formaba parte del plan de Dios fue de las instituciones que Satanás atacó. Fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. ¿Acaso no estamos viviendo eso nosotros hoy en día? Mis hermanos, son las mismas condiciones que prevalecen el día de hoy. Lo que es lícito está siendo llevado al exceso ahora por derecho.
It's my right, dicen, es mi derecho. Se complace en realidad, mis hermanos, el apetito sin restricción. ¿Y saben cuál es el peligro aquí? De que los que profesan ser cristianos, mis hermanos, también estamos llevando a cabo, mis hermanos, una práctica del exceso también. ¿Cuántos pecados, mis hermanos? Así como los hijos de Dios se unen con las prácticas de los hijos de los hombres, mis queridos hermanos, también Dios, y eso es lo que va a ser, mis hermanos, el meollo del asunto, que cuando venga Cristo Jesús, los mismos pecados, mis hermanos, de los diluvianos, antidiluvianos, son los que se estarán practicando. La última apostasía, hermanos, tiene que ver, mis hermanos, con el mundo, mis hermanos, que es fiel a la palabra de Dios, cristiano de todas las denominaciones. Abrirán, mis hermanos, las puertas a las prácticas de la cultura y las unirán con la palabra de Dios, justificando estas prácticas, mis hermanos, tratando de decir que estas relaciones ilícitas, estas relaciones antinaturales y todo lo que eso conllevó, mis hermanos, a que fueran condenados los antidiluvianos, mis hermanos, es lo mismo que sucederá antes que venga Cristo Jesús. Hermanos, hoy en día multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. Mis hermanos, los círculos sociales, y ahora apoyados por la ley, ahora, mis hermanos, apoyados por derechos de la ley, se están justificando estas prácticas, incluso entrando a las congregaciones cristianas de todas las denominaciones. Oh, mis hermanos, como Noé, estamos siendo tentados. ¿Será que vamos a ser justos, firmes, rectos, fieles a Dios? Mis hermanos, así como Noé, que fue firme y fiel, él solamente tuvo una esposa. Sus hijos entraron al arca con una esposa. No entraron polígamos, no entraron, mis hermanos, otros que practicaron relaciones antinaturales. No, el mensaje de Dios es claro. Mis queridos hermanos, eso estaremos nosotros enfrentando también. Oh, cuánto yo deseo, mis hermanos, de que ustedes y yo captemos esto claramente. Este capítulo, Génesis capítulo 7 del diluvio, hoy para el 7 de enero en este año bíblico, nos da a entender, mis hermanos, de que las pasiones, el crimen, la violencia, la destrucción del matrimonio, de las relaciones, hermanos, abundarán hasta que venga Cristo. Y eso, mis hermanos, causará la caída grande, mis hermanos, será de este mundo e incluso de los hijos de Dios. Hermanos, así como será, así vendrá el Señor. En esos tiempos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en la cual, mis hermanos, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, las obras que en ellas están, serán quemadas. Mis queridos hermanos, aquí nosotros, el mensaje para concluir esta noche es: alabemos a Dios, mis hermanos, obedezcamos a Dios, mantengámonos, mis hermanos, fieles a Dios. Y como Noé se le dijo: entra tú y toda tu casa, porque yo te he visto justo delante de esta generación. Mis hermanos, no cabe duda que estamos viviendo en la última generación. Y Dios, mis hermanos, requiere también de que tú y yo seamos fieles. Y por tu fidelidad, mis hermanos, sin cerrarle la puerta a nadie, ¿ok? Fue Dios el que cerró la puerta del arca. Nosotros, mis hermanos, podemos predicar esto y debemos de predicar esto,
Pero debemos demostrar, mis hermanos, que hay un arca, que hay una puerta abierta de misericordia de Dios y que Él es el que la cierra, no nosotros. Yo no puedo descalificar a ningún ser humano, mis hermanos. No lo puedo hacer, aunque estén viviendo, mis hermanos, los pecados de los antediluvianos, la violencia y toda la demás, la apostasía que se está viviendo en muchos lugares. Mis hermanos, esto cubre a todos. No nomás cubre a los que están alejados de Dios. Mis hermanos, esto cubre a nosotros también. Pero mis queridos hermanos, ¿sabes? Necesitamos ser justos en esta generación, en la última generación. Porque muy pronto, mis hermanos, Dios te va a decir: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te voy a salvar a ti y a toda tu casa, a toda tu familia. Mis hermanos, vendrá un diluvio, pero no será un diluvio de agua, sino un diluvio de fuego. Oh, mis hermanos, pero la misericordia de Dios es grande, es larga y la puerta sigue abierta. Que este mensaje, mis hermanos, hoy, el 7 de enero, de este séptimo día de este primer mes, en el año bíblico, mis hermanos, podamos nosotros atesorar estas enseñanzas. Mañana voy a regresar con el capítulo 8 de Génesis, que corresponde al octavo día, ¿verdad?, del primer mes del año. Y así vamos a ir capítulo por capítulo. Vamos a ir viendo más adelante otros capítulos de Génesis, hasta que veamos todos los libros de la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Yo te quiero invitar a que tú y yo nos mantengamos fieles a la palabra de Dios, a que tú y yo leamos el año bíblico, pero, ¿sabes? En la madrugada, a las 5 de la mañana, yo estoy teniendo una línea, una teleconferencia por teléfono a las 5 de la mañana. Hoy se conectaron 125 personas, hermanos, desde Houston, desde Tennessee, desde otros estados, desde México, hermanos, de Texas. Y saben, allí en la primera hora del día, en la madrugada, allí nos estamos encontrando. Oh, mis hermanos, acompáñanos a esta teleconferencia. Que alguien, por favor, escriba el número allí. El número es el 1-425-650-1654. Código 801622. 1-425-650-1654. Código 801622. En la primera hora del día, allí estoy explicando la palabra de Dios. Y mañana a las 5, allí te quiero ver. Acompáñame para que en la primera hora del día podamos estudiar mañana, enero 7, podamos estudiar Génesis. Mañana, enero 8, podamos estudiar Génesis capítulo 8. Vamos a orar. Quiero despedirme esta noche de ustedes teniendo una palabra de oración. Ahorita, mis hermanos, no puedo yo ver la pantalla porque no las puedo ver, mis hermanos. Por eso, en este momento, como que cuando estoy dando la explicación, como que estoy a ciegas. Pero aquí, mis hermanos, yo sé que varios de ustedes van a escribir allí el número de teléfono y va a quedar allí, mis hermanos, para que ustedes lo puedan ver. Soy el pastor Acosta. Me despido de ustedes con una palabra de oración. Acompáñame, por favor. Señor, gracias por el estudio de tu palabra y esta noche al haber visto, Señor, capítulo 7 de Génesis, el diluvio. Te agradezco, Padre Santo, por la enseñanza. Queremos, Señor, mantenernos justos, fieles y firmes, Señor, como lo hizo Noé, hasta el último momento, Señor, para que nosotros que vivimos en esta última generación podamos entrar, Señor, a la salvación, nosotros y nuestros hijos y nuestra familia. Por favor, Señor, bendice el estudio de tu palabra esta noche. Y a los hermanos que están aquí, Señor, que tienen pedidos de oración, personas que tienen el COVID, personas, Señor, que están enfermas, personas que han fallecido, Dios, padres que están tristes, esposos que han quedado solos, esposas que han quedado solas, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que puedas traer consuelo y paz. Por favor, eterno Dios, manifiéstate como tú lo sabes hacer, Señor. Trae paz y seguridad en medio, Señor, de estas tormentas que el mundo está pasando hoy en día. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Me despido
de todos ustedes. Aquí les saluda el pastor Carlos Acosta.